Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Pero antes, vámonos corriendo con Ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola a todos los alumnos y las alumnas que nos acompañan desde sus casas. Hola Ton, hola Ale. Bienvenidos a otra interesantísima clase de historia de Aprende en Casa. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Ale! ¡Hola a todos! Hola, Ton, te ves muy contento y muy emocionado, pero... ¿y ese casco? ¿Pasó algo? Ah, es que hoy toca clase de repaso. Y ahora vamos a recordar los principales procesos y acontecimientos de la segunda mitad del siglo XIX, específicamente de la Reforma Liberal y la República Restaurada. Y seguro hablaremos sobre guerras, intervenciones y esas cosas. Entonces vengo muy preparado para todos los cañonazos. Muy bien. Ay, Ton, pues definitivamente sí hablaremos de guerras e intervenciones. ¿Qué les parece si en esta clase hacemos lo mismo que en el repaso de la primera mitad del siglo XIX, en el que ubicamos en el tiempo algunos hechos y los platicamos? Así, la próxima clase podemos hacer nuevamente un concurso. Sí, maestra Cecilia, me parece muy bien. Así refrescamos la memoria y está más parejo el concurso de la siguiente clase porque, ¿qué creen? Esta vez yo voy a ganar. ¡Ay, no, no, no! El que va a ganar soy yo, porque esta es mi etapa favorita. Así que cuidado. Mejor pon mucha atención en esta clase, Ale. Bueno, pues vamos a empezar. Si estamos repasando los hechos de la segunda mitad del siglo XIX, ¿a qué fechas nos referimos aproximadamente? Desde 1851 hasta 1900, maestra. Sí, estoy de acuerdo con Ton, maestra. Muy bien, entonces, aquí tenemos una línea del tiempo que abarca esas fechas y nuevamente está dividida en lustros para ubicar los hechos que vayamos mencionando. Es muy importante recordar que este periodo está marcado por la Reforma Liberal y el triunfo del liberalismo. Es decir, se trata de un periodo de continuos enfrentamientos entre liberales y conservadores, lo que concluyó con la victoria de los liberales, quienes impusieron su proyecto de nación. Estos hechos y procesos son los que repasaremos el día de hoy para ir comprendiendo cómo fue consolidándose nuestro país en la actualidad. Muy bien, maestra, y para que Tom vea que la competencia va a ser difícil, me gustaría complementar diciendo que lo que proponían liberales y conservadores era muy distinto y ambos se estuvieron disputando el poder, alternándose en el gobierno de nuestro país. Muy bien, Ale. Esa es una excelente forma de iniciar esta clase y como bien dices, el conflicto entre liberales y conservadores fue una constante durante este periodo y después incluso entre los mismos liberales habría grandes diferencias. Yo recuerdo
que Lucas Alamán fue uno de los principales representantes de los conservadores. Y por su parte, José María Luis Mora era una figura muy importante del grupo liberal. Exacto. Me encanta que hayan aprendido algo de estos temas. Para completar esta información, veamos el siguiente cuadro sobre las diferencias entre liberales y conservadores que ya habíamos analizado en clases anteriores. Recuerden que lo que querían los liberales era una república gobernada por un ciudadano mexicano, mientras que los conservadores querían una monarquía gobernada por un europeo. Otra diferencia importante era que los liberales querían desamortizar los bienes de la Iglesia, mientras que los conservadores querían que la Iglesia católica mantuviera su poder tradicional y que el catolicismo siguiera siendo la única religión permitida en el país. Maestra Cecilia, discúlpame que le interrumpa, pero solo quiero recordarle a los alumnos y a las alumnas que nos ven desde casa que desamortizar quiere decir poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos, tal como lo dice nuestro libro de texto en la página 50. Genial, Ton. Gracias. Pues bien, como decíamos, las propuestas de cada uno de estos grupos eran diferentes. Mientras que los liberales querían transformar la educación y pelear por el derecho de expresión, los conservadores... Yo sé. Querían que no se cuestionara la autoridad de la Iglesia y que conservara sus privilegios. Eso, Ale. Ahora sí, pasemos a nuestra línea del tiempo. Aquí tenemos, en la parte derecha del pizarrón, algunos acontecimientos clave que sucedieron durante este periodo. Y todos ellos los hemos aprendido en clases anteriores, así que vamos a ubicarlos en la línea del tiempo usando el número que tiene cada uno de ellos. Al hacerlo, podemos platicar sobre sus causas, sus consecuencias y lo más representativo de cada uno. El número 1 es la Revolución de Ayutla, que estalló en 1854. Número 2, las leyes de reforma, del 55 al 57, con la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. Después, el número 3 es la Constitución de 1857. El 4 es la Guerra de Reforma, de 1858 a 61. El 5 es la Segunda Intervención Francesa, de 1862 a 67. Después el Segundo Imperio, con el número 6, de 1863 a 1867. Y por último, la República Restaurada, de 1867 a 1876. Recuerden que los hechos o procesos marcados con verde se refieren a los conflictos internos que buscaron la organización del país, y los que están marcados en azul son intervenciones extranjeras a México. Yo quiero empezar con la Revolución de Ayutla, maestra. Y voy a estar muy preparado porque seguro ahí va a haber muchos cañonazos. Perfecto, Ton. Entonces cuéntanos, ¿en dónde ubicamos esta revolución y qué nos puedes decir sobre ella? Ay, bueno, maestra, recuerdo que sucedió a principios de este periodo. Fue un movimiento armado para quitar al presidente Antonio López de Santana, quien ya había ocupado la presidencia más de 6 veces y tenía a todo mundo descontento por su gobierno. Les había quitado muchos derechos a las personas. Excelente, Ton. Ahí está escrita la fecha en la que estalló el movimiento, en 1854. Pero si nuestra línea está dividida en lustros, pues ese año exacto no lo tenemos. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar este hecho? Pues podemos marcarlo, a ver, pegadito al 1855, pero del lado izquierdo, maestra. Exacto, más o menos por aquí. Sí. Aquí va el número 1. Ahí ya lo escribí con mi plumón. Como dices, Ton, Santana eliminó los derechos y las libertades individuales, persiguió a sus opositores y castigó a sus críticos, entre otras medidas extremas que tomó. Y todo llegó a un punto de quiebre después de que Santana vendiera los territorios de la Mesilla en 1853, porque fue entonces que los liberales organizaron una rebelión, plasmando sus intenciones en el Plan de Ayutla. Es por este plan que la rebelión de los liberales contra la dictadura se conoce como la Revolución de Ayutla. Ale, ¿me ayudas a complementar la información que nos dio Ton sobre este hecho? Claro. Bueno,
algo que tengo muy presente es que usted nos contó que Antonio López de Santa Anna perdió la pierna durante la Guerra de los Pasteles por unos cañonazos y a partir de ahí fue apodado el 15 uñas. Ay, sí es cierto. También lo recuerdo. El 15 uñas. Y es un poco gracioso. Sí. Sí, esa es una anécdota curiosa, pero sucedió mucho tiempo antes del periodo que estamos repasando hoy, pues la Guerra de los Pasteles ocurrió entre 1838 y 1839. Así que vamos a enfocarnos en el periodo que estamos repasando ahora. Bueno, vamos a ponernos entonces más serios. La revolución de Ayutla triunfó y Santa Anna tuvo que abandonar la presidencia para dar pie a un nuevo gobierno liberal. Exacto, vamos bien. Sigamos con el siguiente hecho. Este dice las leyes de reforma y está marcado con el número 2. ¿En dónde lo colocamos y quién me puede platicar un poco sobre lo que aprendió de esto? Ustedes, allá en casa, traten de seguir este ejercicio con nosotros. Pueden ver sus notas y su libro de texto. Pues como las leyes de reforma se promulgaron en 3 años distintos, creo que podríamos dibujar una pequeña llave que vaya hacia la derecha desde 1855 hasta 1857, sin llegar al marcador del siguiente lustro. Muy bien, entonces déjenme colocar ahí el número 2. Desde 1855... ¡Ay, una pequeñita! Más o menos. Listo. Y bueno, de estas leyes me acuerdo que normalmente se mencionan 3. La Ley Juárez de 1855, la Ley Lerdo de 1856 y la Ley Iglesias de 1857. Y estas leyes, en pocas palabras, lo que hicieron fue quitarle poder y privilegios a la Iglesia y al ejército. Las leyes de reforma dieron pie de alguna manera a la creación de la Constitución de 1857. Así que de una vez podemos colocar el número 3 en 1857, maestra, para marcar la Constitución. Muy bien, Ale. Ya vi que quieres matar 2 pájaros de un tiro. Entonces, vamos a colocar el número 3 enseguida de la llave. Por aquí. Ay, Ale, ya te adueñaste de la clase, ¿eh? Yo también quiero mencionar algo. Y algo de lo que aprendí sobre esto. Quiero decir que la Constitución de 1857 fue una constitución liberal que remarcó la importancia de la igualdad, las libertades individuales y que gracias a ellas tenemos un Estado laico. Bien, Ton. ¿Y recuerdas qué significa laico? Sí, maestra. Significa que algo es independiente de cualquier religión. Y por eso podemos decir que la educación es laica. Y actualmente eso está marcado en nuestro artículo 3º constitucional. ¡Uy! Me acuerdo muy bien de esto, maestra, porque lo estudié muchísimo. Muy bien. Pues sí, este grupo de liberales, integrado por Juárez y otros personajes, luchó para que los mexicanos pasaran de ser un pueblo de súbditos a ser ciudadanos, individuos libres, iguales ante la ley y con el derecho de elegir a sus gobernantes. En esta época, luchar por las libertades individuales era una postura radical y muy progresista, porque recuerden que no había libertad de expresión, porque era común que censuraran los periódicos. Tampoco había libertad de asociación, porque para reunirte y formar grupos necesitabas el permiso de las autoridades. Vaya, ni siquiera había libertad de pensamiento, porque cualquier creencia que se alejara de la religión católica era reprobada y hasta castigada. Es por eso que se hizo la Reforma Liberal. Pero bueno, ahora vamos a nuestro siguiente acontecimiento. Es el número 4, la Guerra de Reforma.
Yo, maestra, yo. Ay, ahora sí están empezando los cañonazos. Ay. La Guerra de Reforma fue una lucha armada entre liberales y conservadores que ocurrió entre 1858 y 1861. Y es por eso que también se le conoce como la Guerra de los 3 años. Así que para marcarla en nuestra línea del tiempo, también podemos dibujar una pequeña llave que empiece un poquito antes de 1860 y que llegue hasta tantito después para abarcar todos esos años. Muy bien, entonces vamos a dibujarla. Espérenme un poco. Sí. La voy a poner aquí abajo porque arriba ya tenemos varias cosas. Entonces, desde 1858 hasta después de 1860, esa fue la Guerra de Reforma. Excelente. Y bueno, yo aprendí que la Guerra de Reforma fue una guerra civil, o sea, algo así como una terrible pelea entre hermanos con ideas y expectativas totalmente distintas acerca de lo que debía hacerse con el país. Como decíamos al principio de la clase, los conservadores querían que se mantuvieran las mismas autoridades que habían existido desde hacía siglos y los liberales querían acabar con las estructuras coloniales que habían permanecido desde antes de la independencia. Sí, muy cierto. Y la Guerra de Reforma comenzó con el Plan de Tacubaya, en el que los conservadores rechazaron la Constitución de 1857 porque no querían que se le quitara poder a la Iglesia y al ejército. Y entonces, como se crearon dos bandos, hubo un momento de la guerra en el que había 2 presidentes al mismo tiempo. Uno era Benito Juárez y el otro era... no me acuerdo, maestra. ¿Cuál era el otro? El otro era el general Félix Zuluaga. Muy bien, Ton. Estás en lo correcto. Efectivamente, hubo un momento en el que hubo 2 gobiernos. Uno con un presidente conservador que gobernaba desde la Ciudad de México y otro con un presidente liberal que gobernó primero desde Guadalajara y luego desde Veracruz. Los liberales ganaron después de 3 años de sangrientísima guerra y al triunfar en la última batalla que sucedió en Calpulalpan en 1861, Benito Juárez hizo su regreso a la capital, convocó elecciones, ganó y así se convirtió en el presidente constitucional. Y con eso terminó la Guerra de Reforma, ¿verdad, maestra? Sí, Ton. Algo interesante que debemos mencionar es que para pagar todos esos gastos de guerra como armas, municiones, la comida y los salarios del ejército, tanto los liberales como los conservadores pidieron préstamos a países extranjeros y poco tiempo después, estas deudas serían la razón que usó uno de esos países, Francia, para justificar su invasión a nuestro país. Y eso nos lleva a nuestro siguiente hecho, maestra, la segunda intervención francesa, que está marcada con el número 5 y está ubicada, hay que ubicarla en 1862, porque en ese año empezó. Muy bien, Ale. Entonces, voy a colocar el número 5 con una llave que empiece poco después de 1860 y que termine aproximadamente en donde estaría el año del 67, que fue cuando terminó la guerra. Muy bien. Por aquí y por acá. Número 5. Uy, ahora Muy sí, bien. maestra Cecilia. Ya no va a romper mis ilusiones. Ay, nanita, cúbranse todos, que aquí sí van a empezar a sonar los cañonazos. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! Momento, Ton. Antes de los cañonazos, es importante decir que la Guerra de Reforma dejó al país en un estado de crisis económica, política y social. ¿Se acuerdan de la clase en la que inflamos un globo? Claro que sí, maestra. Yo no estuve en esa clase, pero la vi y recuerdo que Juan Carlos lo infló y tuvo que poncharlo cuando todas esas crisis desembocaron en la segunda intervención francesa, pues el gobierno de Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa. La deuda externa era un dinero que desde hacía mucho tiempo le debíamos a países como Inglaterra, Francia y España, y al mismo tiempo que Juárez
decidió dejar de pagar la deuda para pagar la recuperación del país, un grupo de conservadores mexicanos estaban en Europa y estos organizaron una conspiración para instaurar una monarquía en México. Cierto, excelente, Ale. Recordemos que en esa época Francia estaba bajo el gobierno de Napoleón III, quien quería fortalecer su imperio francés invadiendo otros territorios fuera de Europa en los que pudiera obtener materias primas y mercados que le permitieran seguir creciendo económicamente. Ahora sí, Ton, vamos a cubrirnos, que empiecen a sonar esos cañonazos. ¡Uy, ya estoy preparado! Justo para este momento traje mi casco. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí viene otro cañonazo! ¡No nos van a dejar! ¡No nos van a dejar como al 15 uñas! ¡No, no, no! ¡Ah! A mí me van a dejar como el 0 uñas. Bueno, ahora vamos a poder pasar al hecho número 6, que es el Segundo Imperio. Y ese iría de 1864, cuando Maximiliano y Carlota llegaron a México, y hasta 1867, que es el año en el que fusilaron a Maximiliano y regresó Benito Juárez a la capital. Cierto, cierto, lo recuerdo, Ton. Es aquí cuando Maximiliano de Habsburgo entra y su esposa Carlota y nuestro hermosísimo castillo de Chapultepec es donde vivían, ¿no? Claro. Esperen, déjenme dibujar la llave que cubre aproximadamente ese periodo de tiempo en nuestra línea del tiempo. Bien, del 64, más o menos por aquí, al 67. Nuestro número 6. Gracias. Maestra, y lo interesante del Segundo Imperio es que resultó que Maximiliano era tan liberal como Juárez. Esto me impresionó mucho cuando lo vimos en clase, porque a pesar de que Maximiliano había sido elegido de los conservadores para devolverle el poder a la iglesia, a la mera hora Maximiliano hizo todo lo contrario y volvió a aprobar las partes más importantes de la reforma liberal. Exactamente, Ton. Imagínate cómo se han de haber enojado los conservadores cuando Maximiliano decretó la libertad de religión y luego cuando validó las leyes que vendieron las propiedades de la iglesia. Uf, pues los conservadores se enojaron tanto que le quitaron su apoyo a Maximiliano, ¿no? Yo lo recuerdo. Y luego también Napoleón III dejó solo a Maximiliano cuando decidió regresar sus ejércitos a Europa. Y eso les permitió a los liberales ir recuperando el control de la República hasta que Maximiliano fue capturado, juzgado y fusilado. Y así terminó el Segundo Imperio. Obviamente pasaron muchas cosas más durante estos años, pero bueno, en resumen podemos decir que esto fue lo que sucedió. Sí, y ahora ya podemos pasar a mi periodo favorito. Ay, Ton, todos los periodos que mencionamos son tus favoritos. Pero este más, porque yo soy liberal como Juárez y su grupo. Además, esta etapa es mi favorita de mis favoritas, porque la maestra nos contó que la República restaurada fue un periodo en el que liberales y conservadores se empezaron a reconciliar y todos los esfuerzos se concentraron en reconstruir al país. Además, fue en esta época que por fin los liberales lograron llevar a la práctica sus propuestas. Bueno, eso fue lo que yo anoté en mis notas. Muy bien, Ton. Tomar notas es un excelente hábito. Pero antes de seguir, déjame ubicar esta época en la línea del tiempo. Tenemos que hacer una llave que vaya de 1867 a 1876 y marcarla con el número 7. Muy bien. De 1867 a 76. 76. Ándale, Toné, ahora tú te quieres adueñar del programa. Déjame decir lo que sé de esta etapa, por favor, ¿me dejas? ¡Claro que sí! Muy bien. A ver, después de los 5 años en guerra contra Francia y después del conflicto entre liberales y conservadores, Benito Juárez retomó el control de todo el país y a este hecho se le conoce como el triunfo de la República. Sí. Y recuerden que durante esta etapa,
se implementaron algunas medidas que intentaban resolver los problemas más urgentes del momento. Por ejemplo, se hicieron elecciones democráticas en las que mucha gente participó para darle validez al gobierno. ¡Ay, es cierto! Y los liberales empezaron a pelearse porque entre ellos había diferencias también. Sobre todo entre los que no estaban de acuerdo con que Juárez se reeligiera. Aunque también perdonaron a muchos de los que habían apoyado al Segundo Imperio y les quitaron algunas sanciones porque, como dije al inicio, la República restaurada fue una época de reconciliación. Muy bien. Recordemos también que en esta etapa los liberales dieron un impulso enorme a la cultura y a la educación, porque lo que se buscaba era enseñar un orgullo nacionalista a la gente. Se buscaba poner en claro qué era eso que definía la identidad mexicana. Sí, y lo hicieron escritores y periodistas liberales, como Guillermo Prieto, o como Manuel Altamirano, Francisco Zarco y el Nigromante. Yo un día quiero ser así de famoso por mis hazañas en favor del país. ¡Ah! Vaya, chicos, pues lo han hecho muy bien. Este solo ha sido una mirada panorámica del periodo para que refresquemos esos aprendizajes después de las merecidas vacaciones que tuvimos. Entonces, la próxima clase haremos un concurso, maestra. Sí, Ton. Pues prepárate, Ale, prepárate, porque esta vez voy a ganar. Después de la clase de hoy, ya lo tengo todo muy claro. Bueno, Tom, pues vamos a ver qué pasa en el próximo programa. En una de esas te sorprendo y empatamos. ¿Empatamos? Ya veremos. Lo mejor es que en el siguiente programa ya no habrá cañonazos. Ay, Ton, ni creas que ya nos libramos de ellos, ¿eh? Porque en los temas que vienen, seguro que los habrá. Bueno, qué bueno que me avisa, maestra, para traer también mi casco. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, maestra Ceci. Muchísimas gracias, Tom. Como siempre, es un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con Repaso la segunda mitad del siglo XIX, parte 1. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541720413, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía:
creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.